My Own Games, donde dice Castlevania, y en Castlevania Content tenemos images, dentro de images tenemos bags, y vamos a copiar. Cada fondo tiene, yo a cada fondo le puse su respectivo transparencia, ya sea del S1, empiezan los background, vienen del background 1 al background 16, y lo mismo los segmentos es desde el segmento 1 hasta el segmento 16. Si el segmento no tiene nada, pues simplemente es una imagen totalmente transparente, del mismo tamaño. Ahí creamos ya los background y también creamos los segmentos. Dentro de la carpeta enemies vamos a agregar elemento existente y vamos a agregar todo ese animal herido tan berraco. Simplemente que estos enemies luego los vamos a agregar. Cada enemigo tiene su caminado hacia la izquierda, su caminado hacia la derecha, y algunos enemigos tienen muerte, otros simplemente repetimos muertes. Por ejemplo, para las momias utilizamos todos la misma muerte. Algunos son muy específicos y tienen pues su propia muerte. Ahora, y en la clase player, aquí me quedó mal, aquí le puse players. En la clase player vamos a colocar también, vamos a agregar elemento existente, y vamos a agregar las imágenes correspondientes para el player, que por el momento vamos a utilizar el caminado hacia la izquierda y el caminado hacia la derecha. En la carpeta Sounds vamos a aprovechar de una vez, aunque todavía no falta tiempo para que lo utilicemos. En la carpeta Sounds tenemos, les puse algunos soniditos. Les puse el música de vampiro, que es el MP3 de fondo que va a sonar todo el tiempo. Les puse el pain, que es el grito así como medio gaysudo, el grito medio gaysudo cuando le pegan al muñequito, y el whiplash, que es el sonido cuando el muñeco da su latigazo. Y en la carpeta fonts, no falta, vamos a agregar, ahí sí le decimos agregar nuevo elemento, y de una vez vamos a crearnos la letrita. La letrita para esto no, permítame, yo pasteleo que no recuerdo cómo fue que la hice. La letrita de esto vamos a ponerla a 20 caracteres negrita, sin buscarle pues, sin colocarle mucho pelo al moño, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a crear aquí, simplemente vamos a decirle que vamos a crear un sprite font, y este archivito le vamos a llamar font, y mi archivito de letra simplemente vamos a ponerle tamaño 20, y el style vamos a ponerle bold y tal, y ustedes ya le buscan, pues yo lo voy a poner negrita, lo mejor. Ahora sí, entonces, primer paso, vamos a pintar nuestro mundo. Entonces vamos a hacer que haya un player que sepa caminar. Ojo, ese player no es, o sea, no es una animación, porque las animaciones caminan todo el tiempo. Esta no va a caminar, pero nos vamos a basar en la lógica de la clase de animación. Igual vamos a necesitar la clase de animación, porque todos los enemigos son animaciones. El caminado de los esqueletos, todos los esqueletos, los murciélagos, entonces vamos a agregar aquí dos cosas que tenemos de la clase anterior. Vamos a agregar en el proyecto de arriba, le vamos a decir elemento existente, y del último proyecto que hicimos, que se llama el F16, podemos agregar no dentro del content, sino vamos a agregar la clase animación, la enumeración dirección, vamos a agregar también la clase music, y yo creo que con eso tengo, porque gain state no le he puesto a este juego, igual yo siempre dejo de último el gain state. No se nos puede olvidar, mis señores, organizarle los namespace a esto. Entonces aquí el namespace de nosotros se llama Castlevania. Ese Castlevania se lo vamos a colocar a la clase anime, perdón, sorry, aquí no se pone, sino que le vamos a poner clase coño, no es esto, está malo, es namespace. Aquí es namespace Castlevania, se lo vamos a poner a la clase animación, y también se lo vamos a poner a la enumeración
También se lo vamos a poner a la enumeración dirección. Ok. Ahí está. Chun, chun, chun. Ok. Listo, listo. Gain 1. Bueno, y la clase Music. También no se nos puede olvidar colocarle que es de la clase Namespace Castlevania. Ahí está. Entonces aquí tenemos la clase animación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a nuestra clase Gain 1 y vamos a definir los tamaños de la ventana. Y el tamaño de la ventana va a ser igual a ¿qué? Al tamaño que tenga cada cosita de esto. Entonces la ventana de nosotros va a tener un ancho de 961 píxeles por 226 píxeles. Entonces vamos a colocarle eso de forma dinámica al juego. Entonces los dos primeros atributos que le vamos a definir a este juego son, vamos a definirle un atributo entero llamado el ancho y otro atributo entero que se va a llamar el alto. Listo. En el constructor de la clase Gain 1 vamos a decirle que el graphics.preferred buffer height va a ser igual a nuestra variable height. Y previamente vamos a decir que nuestra variable height es la altura que dijimos que iba a tener, que es 226. ¿Cómo? ¿Cuál otro? Ah, bueno, eso por un pixelito no vamos a pelear, no, de pronto sí se ve, pero luego ahorita le vamos a buscar. Vamos a ver cómo quedó B1. Ah, espérate que aquí me pasé, fue a B16. Este es el último. A ver, ¿cómo es la cosa? Vamos a ver. A ver, B1 está de 961 por 225. Bueno, hacémonos en este pues. Creo que deberían ser incluso iguales. A ver, 961 por 225. Vamos a colocarle 225 de alto y de ancho. Vamos a colocarle 961. Esos van a ser nuestros tamaños. Y entonces le vamos a decir que al graphics preferred buffer width va a ser igual a nuestro tamaño de ventana. Ahí tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear, para poder pintar esas imágenes de forma correcta, ¿qué necesitamos? Ahí va a ser una cosa muy importante, que es en cuál es el background actual. Entonces, vamos a tener una variable que vamos a llamar current background. Y el current background simplemente vamos a jugar con él. Cuando el muñeco se nos mueva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a garantizar en cuál movimiento está él. Cuando el juego haga load, ¿qué vamos a decir nosotros? Cuando en el initialize, ¿qué vamos a decirle? Vamos a decirle que el current background es igual a 0. Y lo que vamos a pintar no es un background como tal, sino que vamos a pintar el background que esté en la posición current background. Ahora, vamos a tener vamos a tener dos listas, que es la que nos van a pintar. Entonces, vamos a tener una primera lista que es de texturas de 2 dimensiones, y esta textura la vamos a llamar backgrounds, los backgrounds. Y vamos a tener otra lista que también son de texturas, que vamos a llamar segmentos. Entonces, los segmentos equivalen a las escaleras y los backgrounds van a equivaler a todas las imágenes de nosotros. Entonces, vamos a decirle en el initialize, vamos a inicializar esas dos listas. Vamos a decirle que los backgrounds es igual a nueva lista de texturas de 2 dimensiones, y lo mismo vamos a decirle a los segmentos, que los segmentos es igual a una nueva lista. Vamos a decirle que eso es igual a una nueva lista de ¿qué? De texturas de 2 dimensiones. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar, en el load vamos a cargar todos esos elementos. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Vamos a decirle que
primero con los backgrounds, vamos a decirle que los backgrounds.add y vamos a adicionarle y de una vez lo cargamos al vuelo, le decimos el content.load y vamos a cargar ¿qué? Una textura de 2 dimensiones. ¿Y qué textura vamos a cargar? Vamos a cargar lo que hay en la carpeta images dentro de la subcarpeta Bags y empezamos con la primerita. ¿La primerita cómo se llama? La primerita se llama B1 o no. Entonces, así como cargamos la B1, copiamos este renglón, lo copiamos 16 veces. Entonces, aquí decimos que está la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, tun, tun, tun. Aquí tenemos ya la 10, están siendo la 11, la 12. Lo que pasa es que si lo hago en un ciclo, me toca ponerle logiquita a sus numeritos. O vamos a ver si la ponemos. Ah, sí, 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 es que no tengo problema. Tienes toda la razón. Vamos a hacerlo. Para no tener que repetir eso, hagámoslo con un forito. Decimos for i menor a. Entonces la i no empieza en 0. La i empieza en 1 y la i es menor o igual a. Esto arranca hasta la 16. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si tienes toda la razón, hagámoslo mejor en un ciclito. ¿Qué es lo que vamos a decirle aquí? Vamos a decirle ahorita así, los backgrounds.add, vamos a adicionar ¿qué? Un content.load, vamos a cargar una textura de 2 dimensiones, y esta textura de 2 dimensiones está en la carpeta images, ¿cierto? Dentro de la carpeta Bags, ¿cierto? Y aquí es B más qué, más el i.toString. Entonces ahí qué hace, carga el 1, carga el 2, carga el 3, etc. Entonces ahí tenemos, estamos cargando y de una vez puedo aprovechar este mismo ciclo para cargar los segmentos. Entonces en los segmentos ya no empiezan por B, sino que empiezan por S. Y ahí cargamos ¿qué? Ahí también cargamos los segmentos. Pero si están hasta 16 acá. Sí, ambos están, ahí lo importante es que ambos pues cumplan como con la misma, con la misma lógica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que la carpeta current background está en esa. Entonces, cuando pintemos el juego, venga, primero probemos cómo nos queda cuando hacemos el draw del primer mundo. Cuando hacemos el draw del primer mundo, vamos a decirle aquí, sprite batch.begin, y aquí le vamos a colocar spritebatch.end. ¿Qué vamos a pintar? Primero pintamos, vamos a decirle spritebatch, vamos a pintar .draw. ¿Y qué vamos a pintar? Vamos a pintar textura. Entonces primero pintamos los backgrounds. ¿En qué posición? La vamos a pintar en la current background, ¿cierto? ¿En qué rectángulo? No, no lo voy a pintar en rectángulo, entonces está sobrecargado. Entonces me dice, ¿en qué posición? Entonces le decimos igual a new vector de 2 posiciones y lo vamos a pintar en la 0,0. Y por último hay que pasarle este parámetro que es color.white. Entonces pintamos el primer background y también luego lo que es enemigos los vamos a pintar entre estos dos. Pero luego pintemos los segmentos. Entonces lo mismo, pintamos los segmentos en el current background. Si hacemos esto y le damos play al proyecto, aquí ya debemos de tener el primer mundito. Vamos a ver cómo nos queda. Yo creo que tiene un despacito por allá con unos pixelitos, pero al último me dio piedra, con eso lo dejé así. No, ahí está. Tarán. Es que tiene aquí un despacito, pero eso los mortales no lo echan de ver. Listo, ahí está ahí está como nuestro mundo. Al fondo tiene un poquito de azul. Voy a sacrificar esos pixelitos. Voy a arrastrarle 3 píxeles abajo. Voy a comérmele un pedacito aquí a la ventana. No le voy a poner que el alto sea 2.25, sino 2.20. Play. Ahí estoy sacrificando un pedacito de pantalla, pero con fin de
garantizar eso, listo, ahí tenemos. Supongamos que ese sea nuestro mundo. Ahí que es lo importante es que tenemos todo planteado para que el muñeco empiece a avanzar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la clase player. La clase player vamos a colocarle dos movimientos inicialmente. Luego le vamos a colocar los latigazos y le vamos a colocar los diferentes elementos necesarios para eso. Entonces, en nuestro Castlevania vamos a agregar nuestra primer clase personalizada. Vamos a agregar aquí una clase que se va a llamar la clase player. Entonces, vamos a decirle aquí que vamos a crear nuestra clase player. Listo. Lo primero que hacemos con esta clase player es vamos a organizarle los using. Vamos a ponerle los using correspondientes. Y esta clase player, voy a poner esto un tantito más grande para que sea de mejor visualización. La clase player, ¿qué le vamos a definir? Recuerden que esta clase tiene unos métodos públicos. El primero es void. El primer método es el método initialize. El método initialize, los parámetros dependen de lo que vayamos a hacer con esa clase. Vamos a tener otra clase que es pública, que es la clase update. El método update le vamos a pasar como parámetro el gameTime. Y el gameTime le pasamos un objetivo llamado gameTime. Y el último que vamos a tener el método draw. Y el método draw ya le pasamos, es el sprite. Ya le vamos a pasar un sprite batch. Ahí está. Tarán. Listo, señores. Bueno. ¿Qué debe tener un player? Entonces, lo primero, por aquí tenemos algunas. Un player tiene muchas cosas, pero vamos a ir haciéndolo por pedacitos. Yo creo que un player debe tener, mínimo tiene dos texturas. Aquí tengo una textura que se llama el walk left, que es la textura cuando el muñeco está caminando hacia la izquierda, que es una estira de imágenes. Y tenemos otra imagen que se llama el walk right, que es cuando el muñeco está caminando hacia la derecha. Entonces, aquí la clase player vamos a definirle esas dos texturas para que se las mandemos desde la clase Game1. Entonces vamos a tener atributo privado, una textura de dos dimensiones que se va a llamar el walk left, cuando está caminando hacia la izquierda, y vamos a tener otra textura, otra tira de imágenes que se llama el walk right. Ahora, ¿qué más tenemos que tener con este muñeco? Resulta que la clase animación, nosotros vamos a basar la clase player, inicialmente el movimiento, vamos a basarla en la clase animación. ¿Qué tiene la animación? La animación tiene varias cositas que nos importan. Tiene el frame count y el current frame. Eso lo vamos a necesitar nosotros. Entonces voy a copiarme estas dos y las voy a pasar aquí a la clase player. Vamos a decirle que tiene un frame count, que ese frame count, ¿qué significa? Significa el número de imágenes que tiene ese frame. Y el current frame, ¿qué significa? Este current frame, yo aquí para ser más ordenado le pongo private. Cuando yo no le pongo nada, se asume que es private. Y ese current frame, ¿qué nos va a decir? La posición inicial, o sea, cuál es el pedacito del tool strip que estamos pintando inicialmente de este muñeco. ¿Qué más tiene esta clase? Esta clase también tiene estos dos parámetros que son bien importantes, el source red y el destination red. Con esos dos cuadritos es que vamos a pintar la animación de nuestro muñequito. Entonces vamos a crear estos dos atributos, también creémoslos aquí como atributos privados para ser más ordenados dentro de la clase player. Bueno, ahora, ¿qué más tenemos dentro de esta clase player? Aquí tenemos el rectángulo, este es bien importante, ¿cuál es el ancho y cuál es el alto de ese frame? Entonces aquí ellos están definidos como públicos, pero nada de públicos. A mí me parece más importante que lo definamos como, lo vamos a definir privados.
Al definir los privados, cambien esa F por F minúscula. Vamos a tener estos dos. El frame width y el frame